La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Estamos viviendo en tiempos de turbulencias alarmantes. El Medio Oriente parece estar encendido con un fuego que amenaza a esparcirse en un número de naciones en incremento, aunque no prefieran ser involucradas. En los titulares de los periódicos vemos sismos y otros devastadores desastres naturales continuando su destructiva procesión en varias partes del globo. Los noticieros nos dan un sinfín de detalles de asesinatos, raptos masivos, decapitaciones públicas y desestabilización económica y política, y violencia y tensiones étnicas y raciales. Nunca hubo otro tiempo en la historia humana cuando el mundo completo debiera prestar más atención en la profecía bíblica. Pero no lo hacemos. Dios nos ha dado la profecía bíblica por una razón. Y en estos momentos poder entender esa razón es más importante que nunca. Hoy vamos a dejar en claro esas razones y lo vamos a equipar a usted para que pueda entender la profecía y deje de serle un interrogante. Síganos hoy en El Mundo de Mañana. Queremos equiparlo y alentarlo a usted a que se sumerja en la profecía. Acompáñenos. Bienvenido nuevamente al Mundo de Mañana. Me llamo Wallace Smith y es un gusto tenerlos aquí. Hoy nuestro enfoque va a ser relacionado con la profecía bíblica y le ofreceremos uno de los materiales más popularmente requeridos, un video gratuito titulado El Poder de la Profecía. No se trata de un video docto y académico, sino que le brindará entendimiento desde las páginas de su Biblia, de específicos acontecimientos que sabemos que tomarán lugar en los años que se aproximan. Además le enseñará cómo entender la profecía bíblica por su cuenta. Es uno de los materiales más requeridos. Y como siempre en El Mundo de Mañana, lo ofrecemos gratuitamente para todos. Asegúrese de tomar nota de los detalles para requerir su copia gratis. Si usted es uno de los oyentes regulares del Mundo de Mañana, usted ya sabe que no nos avergonzamos de la profecía. En realidad le dedicamos bastante tiempo al tema, y dadas las condiciones deplorables del mundo de hoy, no debería sorprenderlo. Recientemente, el secretario de Defensa de los Estados Unidos resumió la situación global diciendo lo siguiente: el mundo está explotando por todos lados. Con la virtual desintegración de las previas estructuras de poder ante nuestros propios ojos, y con el potencial de exportar el terrorismo global avanzando más que nunca en este área del mundo, con las economías mundiales prosiguiendo el teatro del desmoronamiento, con tensiones étnicas y raciales en incremento en múltiples naciones y estados, y con tantos elementos bíblicos profetizados posicionándose como piezas de ajedrez, siendo maniobradas hacia su posición final, para tomar lugar en la última batalla, cualquiera que no esté prestando atención a la profecía bíblica, simplemente es que no lo está captando. Y está fallando en entender verdaderamente las noticias en el preciso momento, cuando el entendimiento pasa a ser cada vez más cuestión de vida o muerte. Aunque muchos cristianos profesos e iglesias que profesan ser cristianas no dedican ningún tiempo en la profecía en absoluto. Y si es que consideran en algo la profecía, es generalmente como una curiosidad, una distracción o algo que no es realmente lo importante de la Biblia y no está relacionada para nada con la salvación. O puede ser considerado algo importante, pero es algo muy confuso como para dedicarle tiempo. Con todos esos símbolos e imágenes, bestias de 7 cabezas, criaturas extrañas y estatuas simbólicas, muchos alegan que no pueden encontrarle sentido y que no existe ninguna ganancia espiritual para ellos personalmente, aunque le dediquen tiempo a esto. Pero,
Cuando uno analiza la Biblia versículo por versículo, lo que uno encuentra es que más de un cuarto de la Biblia es profecía. ¿Cuánto representa esto? Desde el principio de la Biblia, si ignoramos un cuarto de la Biblia, sería como ignorar Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y Primera de Samuel, incluyendo parte de Segunda de Samuel. O comenzando desde el final, ignorar el último cuarto de la Biblia sería como ignorar los últimos 4 libros del Antiguo Testamento, más todo el Nuevo Testamento por completo. ¿Sería posible que Dios quisiera que ignoremos esa cantidad de su palabra? No hace falta adivinar la respuesta de esta pregunta, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, quien inspiró la palabra de Dios, es el mismo que nos da la respuesta a esta pregunta en Mateo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigos, toda palabra significa toda palabra. Hoy en el mundo de mañana queremos alentarlo a que se sumerja en la profecía, no que la mantenga a la distancia, sino que comience a estudiarla para aprender de la misma y pueda absorber todo aquello de lo que Dios tuvo intención en su palabra profética, y Él quiso que sea mucho. En particular, queremos explicarle cuál es el propósito de la profecía. Cuando uno comienza a ver su propósito, uno comienza a apreciar por qué Dios nos dio la profecía y qué es lo que está intentando lograr. Además, ¿cuál será el impacto en su propia vida? En nuestro próximo segmento, comenzaremos a enfocarnos en 4 propósitos vitales de la profecía. Y al hacerlo, esperamos alentarlo a que empiece a hacer que el entendimiento de la profecía pase a ser parte de su estudio bíblico personal, y queremos ayudarlo a hacerlo como corresponde. Aunque los símbolos de la profecía puedan sonar extraños y desconocidos, existe una forma apropiada para entenderlos. Dios no nos permite que simplemente los interpretemos como se nos ocurra, y lo deja bien en claro en 2 de Pedro 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. La profecía revela los pensamientos de Dios, y debemos entenderlos correctamente. Para ayudarlo a hacer esto, le enviaremos a todo aquel que lo requiera un video gratuito de casi 2 horas, titulado El poder de la profecía. Este video no solo le informará de verdades proféticas múltiples, sino también lo que está aconteciendo en el mundo de hoy desde las páginas de su Biblia. Y además se toma el tiempo de explicarle cómo puede usted personalmente entender la profecía bíblica en primer lugar. Para aquellos que lo encontraban confuso, prepárense para entender la profecía más claramente que nunca antes. Si alguna vez le dijo a alguien, ya no sé qué es lo que está pasando con este mundo, después de escuchar este video, no va a poder repetir eso nunca más. Contáctese con nosotros ahora y requiera su copia gratis hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Antes del comercial notamos que aunque muchos cristianos encuentran a la profecía intimidante o confusa, o inapropiadamente piensan que no es relevante, Jesucristo quiere que estudiemos la profecía. De hecho, con respecto al libro profético del Apocalipsis, uno de los más extensos libros proféticos de la Biblia, Jesús les prometió a aquellos que toman su profecía seriamente: «He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro». ¿Guardaría usted las palabras proféticas de Jesús para los tiempos que se aproximan y recibiría su bendición? El video gratuito que hacemos disponible hoy le ayudará a hacer exactamente lo que dice Jesucristo que hagamos.
Pero ¿por qué es tan importante para él? ¿Por qué el Dios Todopoderoso pone tanta prioridad en la profecía de su palabra? Tanto así que un cuarto de la Biblia es profecía. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Veamos 4 propósitos de la profecía. El primero que discutiremos es el siguiente. La profecía bíblica es una advertencia para que las gentes y las naciones se arrepientan, así pueden evitar el castigo. Como un buen padre, Dios no desea castigarnos, Él desea bendecirnos y nos provee con una advertencia para nosotros como individuos y para naciones completas, de que se aproxima un castigo para que podamos arrepentirnos y cambiar nuestra senda antes de que sea demasiado tarde. El castigo se aproxima para este mundo pecaminoso y eventualmente culminará en el mayor tiempo de tribulación y sufrimiento que el mundo haya conocido, un tiempo llamado la Gran Tribulación. Imagínese los horrores de las guerras pasadas, como el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminio de Pol Pot, y le podemos comenzar a sumar las masacres que se incrementan en nuestros días, como las masacres cometidas por grupos que se autodenominan Estado Islámico en Irak y en Siria. Jesucristo profetizó en Mateo 24 que el tiempo que se aproxima es mucho peor que cualquier otro tiempo en la historia de la humanidad. Lea sus palabras por su cuenta, comenzando en el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Un tiempo de tal sufrimiento como nunca antes experimentado por la humanidad, amenazando extinguir toda vida en la tierra, si Dios no acortara ese tiempo. La Biblia deja en claro el hecho de que estos días se aproximan, pero vienen por una razón, a causa de los pecados de este mundo, su rebelión en contra de Dios. Y en particular, esos días comenzarán con el castigo de los Estados Unidos y del Reino Unido antes de esparcirse por el resto del mundo, como lo hemos explicado muchas veces en este programa desde la Escritura. Pero Dios no siente placer en nada de esto y nos avisa con anticipación. Así podemos cambiar, así podemos evitar el castigo. Ese es su deseo. Consideremos su amorosa advertencia en el libro profético de Ezequiel, en el capítulo 18, comenzando en el versículo 30. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Convertíos, pues, y viviréis. En el video que recibirá, le será mostrado que una de las claves para entender la profecía es identificar las naciones modernas en la Biblia. Y cuando uno aprende a hacer eso, uno aprende que esta advertencia para Israel aplica para las naciones modernas de hoy. Dios no quiere castigarlos por sus pecados, sino que les advierte apasionadamente: ¿por qué moriréis? Convertíos, pues, y viviréis. Y para ustedes que escuchan el programa de hoy, su nación quizás no se convierta a Dios. Quizás continúe en un pecado nacional. Pero usted no tiene que hacerlo. Usted puede convertirse personalmente a Dios, dejar de quebrantar sus leyes, dejar de ignorar sus mandamientos y buscar al Dios de la Biblia. El apóstol Pablo le advirtió a su audiencia apasionadamente en Jerusalén, en los Hechos capítulo 2, versículo 40, «Sean salvos de esta perversa generación». Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas. Aunque Jerusalén y su gente pagaron un terrible precio en el año 70 después de Cristo, algunos escucharon las palabras de Pedro y fueron salvos de la matanza que hubo en esos días. Jesucristo dio su vida por usted. Así usted también puede escapar del pecado, puede convertirse y ser libre. Pero debe decidir arrepentirse. Dios le dé la fortaleza de seguirle y de darle su vida a Él. Uno de los propósitos de la profecía bíblica es advertirle a la gente y a las naciones que se arrepientan para que puedan evitar el castigo.
El video especial que le ofrecemos hoy responde a las preguntas más populares acerca de la Biblia y de la profecía y de lo que se aproxima. ¿Qué es la misteriosa bestia del Apocalipsis? ¿Cuáles son las 5 claves para entender la profecía? ¿Cuáles son los 6 peligros más grandes que enfrenta a los Estados Unidos? ¿Qué rol dramático jugará Europa antes del retorno de Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia acerca del futuro de Rusia, China, Irán y otras naciones? ¿Qué es lo que surgirá finalmente del presente conflicto en el Medio Oriente? Las respuestas a estas preguntas lo afectarán a usted personalmente. No espere que sea demasiado tarde. Requiera su copia gratis ahora. No existe costo ni obligación en absoluto. Hacemos esta información disponible como un servicio público. No deje de requerir su copia hoy. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. Bienvenidos. En el último segmento hemos demostrado que un propósito primordial de la profecía es advertirle a la gente y a las naciones lo que se aproxima, así pueden arrepentirse y cambiar. Pero no todos se van a arrepentir. No todos responden. Sabemos que muchos de los que nos escuchan hoy decidirán no responder al deseo de Dios de que se arrepientan y eviten lo que se aproxima. Pero la profecía tiene un propósito inclusive ahí. El segundo propósito es que la profecía bíblica alienta a aquellos en cautividad a que se arrepientan. Dios tenía este propósito en mente cuando le hizo una proclamación a la antigua Israel en Deuteronomio 4. Como explicamos en el video gratuito, Él le hace la misma proclamación a ciertas naciones modernas de hoy. Está en los versículos 27 al 31. Y el Señor os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor. Y serviréis allí a dioses, hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque el Señor tu Dios es Dios misericordioso. Él no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Aquellos en cautividad recordarán las palabras y la advertencia que escucharon, y comenzarán a buscar a Dios como nunca lo habían hecho antes de ser castigados. Con respecto a la venida de la gran tribulación, el libro del Apocalipsis profetiza que muchos aprenderán de su sufrimiento y se convertirán a Dios durante ese tiempo. El capítulo 7, versículo 9 los llama una gran multitud, una multitud innumerable, y en la desesperación de aquel tiempo comenzarán a buscar a Dios como nunca antes lo habían hecho, y lo encontrarán a Él y al confort que solo Él puede proveer. Para aquellos oyentes de hoy que se lleguen a encontrar bajo el castigo de la gran tribulación, nuestra oración es que ustedes se acuerden de estas cosas y recuerden buscar a Dios de todo corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma, y Él los escuchará. El tercer propósito de la profecía bíblica es anunciar las buenas noticias del reino de Dios que se aproxima. Si usted es un oyente regular del programa del Mundo de Mañana, usted ya sabe que este es nuestro enfoque primordial, así como lo era para Jesucristo y sus discípulos. De hecho, gran parte de la profecía bíblica en ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, está dedicada a describir la venida del reino de Dios, cómo será ese reino, y el rol de Jesucristo y de sus santos en ese reino. El tiempo no nos permitirá leerlas todas, pero léalas por su cuenta. Lea acerca del milagroso cambio del reino animal, del nuevo mundo de paz en Isaías 11. Lea acerca de la gente de todas las lenguas y naciones viniendo a Jerusalén a adorar a Dios en la fiesta de tabernáculos, en Zacarías 14. Lea acerca de la extracción de Satanás y los santos resucitados gobernando junto con Jesucristo como reyes y sacerdotes en Apocalipsis 20. Lea en Zacarías 8, de un mundo donde los niños y los ancianos, los débiles de la sociedad, estarán a salvo, donde podrán reunirse y jugar en las calles. Lea de un mundo físicamente transformado con los desiertos florecientes y rebosantes de vida, donde los cojos y los enfermos serán sanados.
en pasajes como Isaías 35, y además de un mundo espiritualmente transformado, descrito en Isaías capítulo 11, versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. En los Hechos 3:21, el apóstol Pedro llama a estos tiempos profetizados la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Sin importar que las iglesias predominantes de hoy lo ignoren, el mensaje profético del inminente reino de Dios es el mensaje principal de la Biblia y el enfoque primordial del mensaje de Jesucristo hacia el mundo, y el Evangelio es el mensaje de ese reino que Él le trajo a la humanidad, y sus verdaderos ministros continuarán predicándole ese evangelio profético al mundo hasta que retorne el Rey de Reyes y Señor de Señores y establezca ese reino. Antes de concluir con el inspirador cuarto propósito de la profecía bíblica, quisiera darle otra oportunidad de poder requerir este video gratuito, El poder de la profecía. Si alguna vez se sintió como que la profecía bíblica era algo inalcanzable e inaccesible, este video gratuito le demostrará que usted puede comprenderla, en ambos, en lo que dice acerca de los días en que estamos viviendo y en lo que dice de los días que se están aproximando, además de explicar lo que la Biblia dice acerca del futuro que todos estamos encarando ante nuestros ojos. Este video incluye la instrucción de las 5 claves para entender la profecía. Usted necesita estas claves para descubrir un cuarto de la profecía bíblica en su Biblia para su entendimiento. No se arrepienta de haber pasado esta oferta gratis. Requiera este video hoy. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Hasta ahora hemos visto 3 de los 4 propósitos de la profecía bíblica. Advierte a gente y naciones que se arrepientan en vez de ser castigados. Alienta a aquellos en cautividad a que se arrepientan y anuncia las buenas nuevas del reino de Dios que se aproxima. El cuarto propósito es simple e inspirador. La profecía bíblica demuestra el poder y la soberanía total de Dios. En el libro de Isaías, Dios comenta acerca de este aspecto del propósito de la profecía, en el capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Nuestro predecesor en esta obra, el señor Herbert Armstrong, mencionó hace muchas décadas que existe el hecho más importante en todo el universo y que puede ser reducido a 3 simples palabras. Dios reina supremo. Mi amigo y colega en este programa, el señor Richard Ames, frecuentemente le recuerda a los demás esta inspiradora verdad, y me he beneficiado de su pasión y de su claridad acerca de esta verdad. Otro amigo mío mencionó otro punto, haciendo un contraste con Dios, quien reina el universo completo. Él mencionó que ni siquiera podía simplemente garantizar poder llegar al partido de fútbol de su hijo a tiempo. No somos como Dios, pero gracias a Dios, que Dios es Dios, y Dios reina supremo. La profecía nos enseña esto. Está para recordarnos a todos nosotros que la historia, toda la historia, ambas, la historia pasada y el resto de la historia humana que acontecerá después, está toda bajo el cuidado y la guía providencial
de un generoso y omnipotente Creador. ¿Qué significa esto? Esto significa que su propósito va a tomar lugar. Su plan de salvación se extenderá hasta el reino de Dios y la transformación de su pueblo en gloriosos hijos de Dios en el reino de Dios tomará lugar. La extracción de Satanás para el resto de la eternidad va a tomar lugar. La total purificación y la completa transformación de este mundo van a tomar lugar. Dios lo ha declarado, y no es un Dios que solo anuncia la profecía, sino que es un Dios que tiene el poder de hacer que sus profecías tomen lugar. Pero estas lecciones van más allá del gran panorama y debe tocarnos en lo pequeño y en lo personal también. El Dios de la profecía, que tiene el poder de declarar el fin desde el principio, es además un Dios en el que podemos depositar nuestra confianza. Es un Dios con el que podemos compartir las esperanzas y los sueños que nos conciernen. Es un Dios que conoce nuestro propósito y lo tiene en su mente, aunque nosotros no lo tengamos. Es un Dios que podemos obedecer y entregarnos en un 100% en sus manos, inclusive bajo amenaza de persecución o perjuicio, porque sabemos que en sus manos es en el mejor lugar en el que podemos estar. Así es, la profecía bíblica en realidad declara la soberanía y el poder de Dios, y nos recuerda que aquel que amorosamente nos demanda nuestra lealtad y nuestra obediencia, verdaderamente merece esa lealtad y esa obediencia, porque Él es Dios, y Él reina supremo. Le deseo que Dios lo bendiga abundantemente al comenzar su estudio de la profecía bíblica, así como Él declara que lo hará en su palabra. El video gratuito de hoy, El poder de la profecía, es un excelente lugar donde comenzar y cubre más información detalladamente acerca de la profecía y del entendimiento profético de lo que usted pueda haber escuchado en toda su vida. Adicionalmente, asegúrese de visitar nuestro sitio web mundomañana.org, donde encontrará más material y literatura gratuita para su estudio de profecía y de la palabra de Dios. También puede encontrarnos en Facebook y en Twitter en Internet. Y como siempre, puede encontrarnos aquí. Encuéntrenos aquí mismo la próxima semana. Roderick Meredith, Richard Ames, Rod King y yo estaremos aquí esperándole para compartir con usted las buenas nuevas del reino de Dios y las inspiradoras verdades de la Biblia que no encontrará en ningún otro lugar. De parte de todos en el mundo de mañana, hasta la próxima. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.